Bienvenidos nuevamente mis estimados alumnos a esta aula virtual correspondiente a la semana del 24 al 28 de mayo, en la que les voy a explicar las asignaturas de matemáticas y ciencias naturales. Vamos a iniciar hablando de un tema muy importante que son la equivalencia de las fracciones en matemáticas. Recuerden que la forma en cómo se las voy a enseñar corresponde a nuestro grado escolar, tercer grado. Existe otra forma como sacar fracciones equivalentes, sin embargo, lo vamos a hacer como yo se los enseño, porque estamos en tercer grado de educación primaria. Y aquí les coloqué esta hoja que dice las fracciones equivalentes. Observemos con atención. Aquí tenemos un medio y está escrito un medio. 2/4 tenemos de este lado y podemos decir que un medio es equivalente a 2/4. Pero ¿cómo sacar esa fracción equivalente? Vamos a multiplicar por 2. Si multiplicamos el 1 por 2 me da 2. Si multiplicamos el 2 por 2 me da 4. Recuerden, vamos a multiplicar por el mismo número, el numerador y el denominador, en este caso por 2 y por 2. No podemos multiplicar por 2 y por 3 acá, porque no sería una fracción equivalente. Si decidimos multiplicar por 3, tenemos que multiplicar por 3 el 1 y por 3 el número 2, y me daría otra fracción que también sería equivalente, ¿no? Entonces, en este caso estamos multiplicando por 2 y aquí nos da 2/4. Aquí gráficamente con estos dibujos podemos observar que sí, efectivamente un medio es equivalente a 2/4, ¿no? Los niños necesitan saber cómo sacar esta fracción y es multiplicando. Si queremos sacar una fracción equivalente a 2/4, podemos realizar lo mismo. Multiplicamos por 2, 2 por 2, 4 y el 4 por 2, 8. Decimos que 4/8 es equivalente a 2/4 y aquí podemos verlo gráficamente que efectivamente 2/4 es equivalente a 4/8. Entonces estamos aprendiendo cómo sacar fracciones equivalentes. Un medio también es equivalente a 4/8. Si yo decidiera multiplicar por 4, fíjense muy bien. 1 por 4 me da 4. 2 por 4 me da 8. Por eso efectivamente un medio es equivalente a 4/8. Entonces, mis estimados alumnos, estamos sacando fracciones equivalentes. Si yo les pidiera sacar fracciones equivalentes, tienen que realizar este procedimiento. Multiplicar. Pueden multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, por el número que ustedes deseen, pero tiene que ser el mismo para multiplicar el numerador y para multiplicar el denominador. No podemos utilizar un número acá y otro número aquí abajo. Dice, para obtener una fracción equivalente se multiplica o se divide el numerador y el denominador por un mismo número, porque lo podemos hacer al revés también. Si ustedes tuvieran 4/8 y quisieran sacar una fracción equivalente más pequeña, en el sentido de los números, porque son equivalentes porque representan la misma cantidad, ¿no? Entonces, dividimos 4 entre 4, 1. 8 entre 4, 2. Aquí lo estamos sacando dividiendo, ¿no? Entonces estamos dividiendo entre 4 el numerador y el denominador. Recuerden, puede ser con multiplicación o con división. El número que escojamos debe multiplicar o dividir tanto el número de arriba como el número de abajo, el numerador y el denominador. Una vez que ya les enseñé cómo se sacan fracciones equivalentes, ahora sí, ¿qué lecciones vamos a trabajar? Pues la lección 65 y 66. ¿Qué nos dice la lección 65? ¿Qué parte es? Consigna. En equipos realicen lo que se solicita.
Número 1. Colorean la parte que se indica en cada figura. Inciso A. 2/6 de la figura. Aquí no tenemos ningún problema porque está dividido en sextos, en 6 partes, ¿no? Entonces, si nos dice 2/6, vamos a colorear 2 de estos 6, solo 2. En la número 2 dice, identifiquen y escriban qué parte de las siguientes figuras está sombreada. En el inciso A, aquí tenemos que está dividido en 3 partes, entonces son tercios, pero de color verde solo hay una, entonces quiere decir que está coloreado un tercio. En la número 3 dice, coloreen la parte que se solicita para cada figura y justifiquen su respuesta, ¿no? Dice, inciso A, un medio de la figura. Entonces, a este triángulo lo vamos a dividir en medios y coloreamos solamente una parte, ¿no? Porque nos pide un medio de la figura. En esta primera lección no vemos fracciones equivalentes. Estamos viendo las fracciones como comúnmente lo hemos visto. Sin embargo, en la siguiente lección empezamos trabajando con las fracciones equivalentes. Y fíjense muy bien lo que dice en la página 145. Consigna, en parejas resuelvan los siguientes problemas. Obviamente lo vamos a hacer de forma individual, ahí en casita, con el apoyo de mamá, de papá o de la persona que nos esté ayudando. Número 1. Coloreen la fracción que se indica en las figuras que se presentan a continuación. Inciso A, un cuarto de la figura. Fíjense muy bien, nos pide que coloreemos un cuarto de la figura. Sin embargo, esta figura no está dividida en cuartos, no son 4 partes. Si las contamos, está dividida en 8 partes, es decir, en octavos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí para sacar la fracción equivalente en octavos? Como aquí tenemos el número 4, ¿por cuánto vamos a multiplicar para sacar el 8? O sea, los octavos. Por 2. Entonces multiplicamos 1 por 2, 2. 4 por 2, 8. Es decir, 2 octavos es equivalente a un cuarto. Y ahora sí, como está dividida en 8 partes, entonces vamos a colorear dos partes de esas 8. Estaríamos coloreando 2 octavos, que es equivalente a un cuarto. De esa misma forma vamos a trabajar las demás, ¿no? Ya sea multiplicando o dividiendo. En el número 2 dice, realicen lo que se solicita. La siguiente figura equivale a un medio de una unidad. Dibujen la figura que la representa completa. Entonces, si esta es un medio, entonces le hace falta el otro medio para poder completar la figura completa, ¿no? En el número 3 dice, consideren, en la página 146, consideren que los 4 cuadrados tienen el mismo tamaño. Figura 1, figura 2, figura 3 y figura 4. Vamos a contestar los incisos de acuerdo a lo que esté coloreado, ¿no? Y en el número 4 dice, consideren que los 4 cuadrados tienen el mismo tamaño. Entonces dice, ¿qué fracción representa la parte sombreada de cada cuadro? Entonces, en el cuadro 1 tenemos una figura que está dividida en 9 partes. Entonces, la parte sombreada es 1, 2, 3. Entonces, estaríamos hablando de 3 novenos, o podríamos decir que equivale a un tercio. ¿Por qué razón estoy diciendo un tercio? Por las fracciones equivalentes, ya que un tercio equivale a 3 novenos. Pueden realizar la multiplicación o la división para corroborarlo. Entonces, esas son las lecciones que vamos a trabajar en esta ocasión, en esta semana. 65 y 66, recuerden, son fracciones y sobre todo fracciones equivalentes. El trabajo que vamos a realizar en el cuadernillo, ahí está, vamos a colorear las fracciones que nos pide ahí
Y en este primero corresponde a la primera lección que vimos y esta que tiene que ver con las fracciones equivalentes. Lo que pueden hacer ahí, mis estimados alumnos, es recortar lo que nos pide acá y pegarlo en una hojita de su cuaderno y graparlo ahí en el cuadernillo, ¿no? Porque sí necesitan recortar estas partes para poder unir las piezas que sí son equivalentes. Eso es en cuanto a matemáticas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en ciencias naturales? Pues vamos a trabajar con esas dos páginas que tenemos ahí, que es la 122 y 123. Estamos trabajando lo que son los imanes, en concreto es el magnetismo. Ya sabemos que el magnetismo es la capacidad de un objeto, es la capacidad de atracción de un objeto sobre otro, ¿no? Hay imanes que son naturales y hay imanes artificiales. Y lo que vamos a conocer en este momento es los polos. Todos los imanes tienen dos polos, se le puede llamar polo norte y polo sur como en la Tierra, ¿no? Entonces, nos ubicamos qué es el magnetismo, a qué se refiere con los polos y que hay polo norte y polo sur en los imanes. Vamos a realizar los experimentos que nos piden acá, no se olviden, hay que leer la información que traen estas páginas y realizar estos dos experimentos. En la siguiente clase les voy a hablar un poquito más a profundidad sobre esta propiedad del magnetismo y las partes del imán, ¿no? En, en, en estos dos experimentos trabajamos lo que son las fuerzas de los imanes y por qué se atraen o por qué se rechazan. El material pues, son imanes, cinta adhesiva, limadura de hierro, y una hoja de papel, experimentos muy sencillos con materiales que podemos conseguir, que lo tenemos ahí en casita o que es muy fácil conseguirlo, ¿no? Entonces, mis estimados alumnos, esto es en cuanto a matemáticas y ciencias naturales. En el cuadernillo trabajamos esa hoja que tenemos ahí, que es nada más la mitad de la hoja, porque la otra mitad tiene que ver con otro tema, y es algo que ya vimos sobre los aparatos que utilizan imanes, ¿no? Entonces, por ahí nos investigamos cuál es la función de la brújula y cómo se aprovecha el magnetismo, que lo van a encontrar en la página 122 a la 125. Y cuál es la función de una bocina y cómo funciona. Eso es lo que me van a investigar en su libro. Y ahora sí, mis estimados alumnos, reciban un fuerte abrazo a la distancia y espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.